Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy es el Día Internacional contra el Dengue. Informes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, revelan un aumento sostenido de contagios en regiones tropicales y subtropicales. El dengue, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, afecta a millones de personas cada año y se ha convertido en una de las enfermedades virales más extendidas en el planeta. Recomendaciones: eliminar criaderos de mosquitos, utilizar repelente y reforzar la vigilancia epidemiológica. Este día, y yo creo que es muy importante, busca recordar que la lucha contra esta enfermedad no depende únicamente del sistema de salud, sino también de la acción ciudadana. Así que, por favor, eliminen todo lo que puede hacer un charco, desde llantas, cubetas que no sirven para nada, que están ahí aventadas en el patio, lo que sea que pueda causar un encharcamiento, porque ahí es donde pues se producen. Así que hagamos lo que nos corresponde hacer. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Déjeme decirle que el área de telemedicina del C5, el C5 es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto, por eso es C5 Ciudadano de la Ciudad de México, cosa que me da mucho gusto. El área de telemedicina del C5 de la Ciudad de México recibió la certificación de telemedicina emitido por la Dirección General de Modernización del Sector Salud Federal, lo que acredita oficialmente la operación médica remota del C5 con base en estándares nacionales. Obviamente es un reconocimiento que posiciona al C5 como un modelo replicable en otros centros de emergencia del país. Por eso queremos compartirlo con todos ustedes, porque hay resultados muy, muy interesantes. Y para hablar de esto le doy la bienvenida al doctor Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido doctor? ¿Qué tal, Ethel? Pues ya introdujiste muy bien el tema. Lo fundamental es que se valida la estructura médica del C5, que contribuye desde la capital nacional y para la misma capital, pues a la difusión de atenciones. Se sabe que el C5, como tú también ya lo has comentado en otras ocasiones, despacha ambulancias, despacha policías y también, por supuesto, lo que tiene que ver con bomberos. Y en este caso, a partir de que el área de telemedicina del C5 recibió esta certificación que tú has mencionado, pues esto nos convierte no solamente en la primera instancia semejante en el país que la recibe, sino en una plataforma para compartir experiencias, claro, para decirle a los demás aprendamos juntos y para estar atentos a sugerencias, propuestas de cómo podemos mejorar este servicio, porque hay que señalar que pues el área de despacho de las ambulancias permite atender emergencias, es decir, situaciones en las cuales las personas pueden perder la vida, o urgencias, situaciones que, independientemente de la opinión subjetiva de cada uno o una que esté padeciendo, eventualmente pueden ser atendidas por telemedicina, y por eso es tan importante este área. Me parece muy, muy interesante. Queremos saber, doctor Salvador Guerrero Chiprés, ¿cómo funciona el tema del 911, que es como nuestro primer contacto cuando hay alguna emergencia? Entiendo que el C5 y el 911 pues recibe alrededor de 20,000 llamadas diarias, pero estoy hablando más del 50% no son procedentes, es decir, no corresponden a emergencias reales. Y para ello está este tema de la telemedicina, que puede pues hacer que realmente los recursos de alguien que sí necesita una ambulancia, una atención inmediata, pues se pueda dirigir de forma más eficaz, ¿no? Así es. Bueno, primero que nada hay que compartirle a la audiencia, sí, por supuesto, cuál es el esquema del proceso. Sí. Se hace una llamada al 911, que es una de las 6 líneas de emergencia que tenemos en el C5 de la capital nacional. Después de que se hace la llamada, la primera pregunta es ¿cuál es su emergencia? Se hace a partir de las respuestas que procedan después de esa pregunta y otras, se hace la valoración. Se establece a partir de que ya quedó muy claro que se trata de un asunto médico, sea que ocurrió dentro del espacio privado o en el espacio público. Se hace esta valoración y se establece un link que se comparte
y se hace una videollamada y se hace entonces un triage sí, de la que es este filtro. Que se encuentra. Sí, y después de eso se envía o se decide o no, o se decide enviar o no la unidad correspondiente. Entonces, en el momento en que el 911 recibe una llamada, se transfiere a la persona, un médico valora a la persona afectada para determinar la gravedad de la situación y canalizarla a la situación a la institución correspondiente. Sí. Hay que señalar que nosotros ahí en la plataforma que tenemos en el centro de despacho del C5, que está en Cecilio Robelo número 3, se encuentran concentradas las operaciones de las ambulancias que son de la policía, esto es las del ERUM, las de la Secretaría de Salud, esto es el CRUM, o las de la Cruz Roja. Todas ellas tienen distribuido toda la capital nacional en diferentes, digamos, circunscripciones, y a partir de eso se puede decir cuándo se envía o no una ambulancia. Por eso es central que la videollamada que se envía a través del WhatsApp que nosotros ahí, a partir de ese momento, podemos decidir qué procede o no procede. El médico da indicaciones según la condición de la persona. En caso necesario, los médicos proporcionan indicaciones de maniobras o acciones a realizar. ¿Cuáles entre ellas? Por ejemplo, cuando se trata de paro cardiorrespiratorio, RCP, atragantamiento, convulsiones, algún tipo de accidente. Hay que recordar que la Ciudad de México, siendo tan concentrada demográficamente, pues tiene con frecuencia incidentes que involucran la integridad de las personas, en situación en que eventualmente se registra un choque, un atropellamiento o cualquier otro incidente semejante. Entonces el médico asigna la prioridad según la gravedad. Con base en la valoración, claro, la determinación de la prioridad se realiza dentro de los primeros 2 minutos desde que se recibe la llamada. El incidente se notifica a las instituciones de atención prehospitalaria para que sea despachada una ambulancia o una motocicleta de primer contacto para que llegue al evento lo más rápido posible. Que eso es importante. Es doctor, te tengo grave. Una urgencia real o una urgencia sentida, ¿no? Que eso es bien importante hecho, para toda la gente. Y más con mayor precisión, una emergencia es cuando está en riesgo la vida. Una urgencia no necesariamente, aunque eventualmente podamos tener expuesto un hueso de la mano a la vista de todos por el accidente que hayamos tenido, no necesariamente es una emergencia. Y déjame decirte que del 1 de enero a lo que va de este año, el área de telemedicina ha brindado 113,897 atenciones. Los principales incidentes, te lo platico muy rápido, tienen que ver con una persona que se dice enferma o se siente de pronto enferma, 24,193 casos. No, bueno. La solicitud de médicos, 9,405. Lesionados por caídas, sobre todo dentro del hogar, subrayo, dentro del hogar, 9,405. También alteraciones del estado mental, estamos hablando de 8,040. Y convulsiones, que es, digamos, el quinto rubro más frecuente, tenemos 6,079 solamente en lo que va del año. Y también te platico las concentraciones de las alcaldías. También tiene que ver, por supuesto, con la densidad demográfica. Iztapalapa nos ha presentado 18,601 casos, Cuauhtémoc 14,594, Gustavo Amadero 13,544, Álvaro Obregón 7,979 y Coyoacán 7,937. El proceso incorpora a todos, beneficia a todos y permite la probabilidad de que todos, que no lo que deseamos, ¿verdad? Pero que en podamos tener una de ayuda. Emergencia y de urgencia tengamos esta opción. Dime una cosa, doctor Salvador Guerrero Chiprés. ¿Cuándo llamar al 911? Yo sé que es una pregunta que te han de hacer con frecuencia, pero tú con la experiencia que tienes, ¿cuándo sí? ¿Cuándo es? Cuando vemos la pérdida del sentido, obviamente no sabemos si alguien está desmayado, si está con un infarto, si se desmayó porque se mareó o porque tiene un problema vestibular, no lo sé. ¿Cuándo llamar al 911? Porque dices que hay gente que busca, mándeme un doctor porque se siente mal alguien, pero tal vez es algo menor a estar ocupando un espacio cuando realmente hay una urgencia o una emergencia. Bueno, y ahí creo yo varios contextos a considerar. Cuando uno sabe que las personas están en una cierta condición médica, eventualmente uno percibe cuándo son los puntos de gravedad.
y aunque no lo esté, uno también los identifica. Menciono dos muy claros. Lo que tiene que ver con esta punción que uno comienza a sentir en una mano del lado izquierdo, luego que va recorriendo el brazo y luego siente un empujón, un piquete o una opresión en el pecho. Ahí tenemos probablemente una situación de un asunto cardiorrespiratorio. Claro. Entonces, ahí un infarto concretamente. Y también en otra, cuando una persona desfallece o de pronto pierde la articulación motriz o verbal, o algo ocurre con la propia expresión facial, también podríamos tener un asunto muy grave. Un ictus, Así un que accidente vascular. Son los dos principales. Y lo tercero, yo diría, es cuando estamos en un accidente automovilístico, donde evidentemente hay una situación en que dos vehículos eventualmente se destrozaron. Acabamos de tener un asunto de bueno, no lo voy a mencionar, pero hay perfiles de todos los niveles que hemos atendido que de pronto es muy obvio que es necesario la atención en emergencia o en urgencia, con huesos expuestos o sin ello. Entonces, en estas tres condiciones yo diría que hay que marcar al 911 de inmediato por el tema de telemedicina y, por supuesto, esperando que haya una ambulancia si ese es el caso. Hay que señalar, muy importante, que la telemedicina nos permite administrar mejor la gestión de nuestra oferta de ambulancias. Si la telemedicina permite ir gestionando el asunto que tenemos de urgencia o de emergencia, en esa misma medida podemos utilizar otras ambulancias o otros equipos para otras situaciones. Por eso es muy importante la telemedicina y, de hecho, 1 de cada 5 casos puede ser desahogado plenamente solo con telemedicina. Que eso a mí me parece genial. Por ejemplo, un momento donde la telemedicina puede ayudar a través de estos 30 médicos que brindan atención 24/7, los 365 días del año, tal vez reanimación cardiopulmonar en lo que llega una ambulancia, o alguien que está con un atragantamiento en algún restaurante. O sea, el 911 y la telemedicina puede ayudar a esta maniobra de Heimlich, por ejemplo, y salvar una vida, ¿no? Así es. De hecho, de lo que se trata sí, de salvar vidas, pero también de contribuir a que las personas perciban que hay una institución que está acompañándolos y un conjunto de ellas. Y sí señalar siempre que en el caso de la Ciudad de México hay esta predisposición asertiva, donde está la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Protección Civil, porque puede haber situaciones en el hogar que uno percibe que fueron eventualmente detonadas por un asunto, digamos, de salud interior, pero no lo asociamos con el escape de gas, o con un estallamiento de otro lugar o cualquier otra situación. Así que siempre hay que asumir que existe esa probabilidad. Claro, es de beneficio de todos y es una búsqueda que todos tenemos familiarmente, que tengamos la opción pública y privada. Así que en todos los casos, lo que tengamos ahí está el C5, particularmente el 911 y la telemedicina para atender. Vamos a una pausa. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, me encanta poder compartir esto con todo el país porque de verdad es una forma de referencia, un modelo replicable para todo el país y poder dar la atención a la ciudadanía. Una pausa y regresamos aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Esta certificación de telemedicina, yo creo que vale la pena que sepamos cómo funciona, cuándo llamar al 911, cómo son los procesos de atención, la atención prehospitalaria y obviamente cómo es la integración de otros servicios como la Cruz Roja, Seguridad Pública y demás, querido doctor Salvador Guerrero. Bueno, sí, hay que decir que esto es un esfuerzo convergente siempre. Somos parte del Gabinete de Seguridad que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada. Dentro de esa área sí hay un área y un énfasis muy claro en la cuestión médica. Hay que señalar que alrededor de 24,306 atenciones fueron generadas en relación con enfermos y por médicos. También hay que decir cómo se distribuye el trabajo, porque es muy importante este esfuerzo convergente institucional. Por ejemplo, el ERUM, que son las ambulancias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, generó 45,482 atenciones, son muchísimas en lo que va del año. El CRUM, que son las ambulancias de la Secretaría de Salud, generó 22,689 atenciones. La Cruz Roja llegó a 60,000 atenciones en lo que va del año. Es un volumen importantísimo. También las alcaldías colaboran, hay que decirlo, con más de 14,000 de estas atenciones. Claro, su potencia es mucho menor que el conjunto de las ambulancias del ERUM, el CRUM y por supuesto de la Cruz Roja.
Ahora, ¿qué hacer como para... no quitar el tiempo a realmente las emergencias y las urgencias? Entiendo que hay muchas llamadas, 57% no son procedentes alrededor de estas 20,000 llamadas diarias. O sea, hay que hacer una conciencia con esto, doctor. Bueno, claro que sí. Déjame decirte que realmente las que son urgencias o emergencias, y hay muchas categorías de estas urgencias, que son aquellas que no ponen en riesgo la vida. De todas maneras, tenemos diario 4,209. Ya propiamente las que permiten la intervención de telemedicina es menos del 20% del total. También hay que decir que de este volumen que acabo de mencionar, pues se discrimina de manera distinta y las emergencias van reduciéndose poco a poco a una proporción menor de lo que pudiera indicar este número que acabo de comentar. En todos los casos siempre es recomendable pues que uno tenga sus propias redes de apoyo, que tenga su acompañamiento. A diferencia de lo que piensan los anglosajones, nosotros creemos en las culturas más latinoamericanas que siempre hay que estar acompañado, uno forma parte de una familia, en la medida de lo posible ayuda a otros, aunque no son miembros de su familia, a protegerse, que es el caso, por ejemplo, diría yo, de adultos mayores, adultos y adultos mayores que a veces son quienes más reportan o respecto de quienes más se reportan a través del tema de caídas y por la vía que hemos mencionado, que es el 911. Así es, que aquí importante ya a través de la telemedicina ustedes nos pueden informar con el 911 y este link que se manda por WhatsApp. A ver, haz esto, estas son las sintomatologías, esto es lo que sucedió, lo vi desplomarse o empezó con un dolor en el pecho, yo qué sé, tantas cosas, o vi el choque. Y ustedes más o menos pueden guiar para que todos en conjunto podamos ayudar a la persona que lo necesita, o también si estamos solos, ¿no? Así es, y de hecho lo más importante, y concluyo muy rápido, es básicamente esa posibilidad de que tengan un teléfono celular de un lado con imagen, lo mismo del otro lado, está a un lado el testigo o la víctima, o del otro lado complementariamente está el médico o la médica. Así que es algo sencillo, es útil, y nos puede ayudar a todos a seguir adelante. Que yo creo que se me hace fundamental y te agradezco enormemente, doctor Salvador Guerrero Chiprés. Gracias. Gracias por toda esta labor que están haciendo en pro de la ciudadanía y obviamente estos procesos, este modelo replicable en otros centros de emergencia de nuestro país. Muchísimas gracias. Más información de todo lo que hace C5, alguna página o algo donde podamos encontrar. Con todo gusto, en todas las plataformas, ahí estamos, básicamente C5-CDMX, todas las plataformas estamos ahí, atendemos cualquier queja, situación, sugerencias, también los botones de auxilio y botones de pánico, que la gente sepa o crea que no están funcionando, nos lo pueden reportar. Y también las cámaras, ahí también hacemos un llamado a que las personas que crean o sepan que no está funcionando alguna de ellas, con todo gusto lo atendemos. Me encanta y te agradezco mucho esa disposición de apoyar. Gracias, querido doctor Salvador Guerrero Chiprés. Muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.